Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Noel González García y soy estudiante de la asignatura de Escritura de Publicaciones Científicas del doctorado en Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación para Ambientes Virtuales. En esta ocasión voy a responder a 6 preguntas o cuestionamientos relacionadas con la actividad número 1 para esta asignatura. Bien. La primera pregunta hace referencia a la diferencia entre las revistas arbitradas y las revistas indexadas. Bueno, de entrada, una revista arbitrada es aquella que para poder publicar un artículo científico se deben de cumplir con ciertas normativas de rigor, de calidad, de originalidad, de precisión y relevancia del artículo de manera puntual. Existe algo que se le conoce como par de revisores o comité de revisión, que son profesionales y expertos en el tema, que toman el artículo, lo revisan de acuerdo a las características de, reitero, calidad, precisión, relevancia, originalidad que están esperando y deciden si lo aceptan, si le hacen modificaciones o bien si lo rechazan. En el caso de las revistas indexadas, también tienen un estándar de calidad, aunque es más relajado que el de una revista arbitrada. Las revistas indexadas son aquellas que se encuentran dentro de una base de datos, que puede ser específica de un tema, por ejemplo, medicina, o general, por ejemplo, para una base de datos que se pueda utilizar en una universidad. El acceso es típicamente mediante un pago a estas bases de datos, lo que permite que tengan mayor segregación. Y reitero, tienen estándares de revisión menos estrictos. Es decir, no existe un comité de revisión como tal. Entonces, aquí podemos ver las diferencias entre una revista arbitrada y una revista indexada. Ahora, la siguiente pregunta está relacionada con los sistemas de información, vamos a llamarle top a nivel mundial, por su criterio de selectividad. De acuerdo a la búsqueda que hice y para el 2023, voy a ofrecer un top 8. Algunas están relacionadas con temas específicos, otras son bases de datos y tienen revistas en el índole general. Número 1, PubMed, que está orientada a publicaciones de índole médico y de la salud. Número 2, Web of Science, relacionada con temas específicamente de un índole científico en las diversas áreas. Scopus, que es una base de datos general. IEEE, que está relacionado con temas de electrónica, eléctrica, tecnología de la información, también en un ámbito científico. GSTOR, que es también publicaciones de ámbito general. ERIC, Education Resource Information Center, específicamente para publicaciones científicas en el ámbito educativo. Science Direct, también en las diferentes ramas, pero específicamente científicas. Y ProQuest, que prácticamente es una de las bases de datos más solicitadas por su seriedad, por su actualidad y sobre todo porque es general. Es un top 8 de los sistemas de información de acuerdo a su criterio de selectividad. Bien, ahora, la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué bases de datos utilizas para consultar tus fuentes de información confiables? Bueno, aquí en un caso yo utilizo dos y las uso por la siguiente razón. Son bases de datos que me ofertan por participar como colaborador en algunas instituciones o bien, en el caso de la universidad donde estudio el doctorado, pues es una fuente de consulta que allí tienen. Una es ProQuest, que me parece una fuente maravillosa por la cantidad de información que tiene, por la actualidad de la información y por su seriedad. La otra es ProLibro, que si bien nos puede sacar de un apuro, nos sirve, me parece una base de datos muy poco seria. Sus fuentes cambian constantemente, sus vínculos y URLs desaparecen, hacen falta muchos temas.
pero es una base de datos general y económica, entonces entiendo que se cuente con ella, ¿no? Varias universidades lo tienen. Son los dos que yo busco, además de hacer búsquedas específicas en la web, evidentemente en sitios de primera fuente o segunda, que son evidentemente serios, es decir, formales, que son una autoridad en el campo o personas que yo sigo y que conozco, que son profesionales y que también representan una autoridad en el tema que están hablando. La siguiente pregunta es, ¿qué es el factor de impacto? Bueno, el factor de impacto en una revista es una métrica para evaluar la importancia, la influencia relativa de esta revista científica en el campo de la investigación. Lo utilizan típicamente revistas académicas, científicas y les sirve a los investigadores para saber la confiabilidad de esa fuente. El factor de impacto me parece que se calcula de una manera bastante arbitraria, poco objetiva, y me parece que no es un parámetro que deberíamos tomar en cuenta. El factor de impacto se calcula dividiendo el número total de citas recibidas en el año anterior, o sea, de esa publicación en específico, entre el número total de artículos que se pueden citar y que fueron publicados en los 2 años anteriores. Me parece totalmente irrelevante. Quisiera investigar un poco más sobre por qué se basan o por qué el factor de impacto eh, se mide mediante esta fórmula que me parece totalmente subjetiva. Pero bueno, eso es el factor de impacto. Después, las revistas depredadoras son aquellas que son revistas con publicaciones falsas, que no están arbitradas, que buscan un sentido comercial. También se les conoce como revistas predatorias o revistas depredadores, donde las publicaciones pues no son legítimas ni aceptadas en un índole académico o científico. Y en mi caso, ¿cómo elegiría una revista por una futura publicación? De entrada, tendría que definir cuál es el tema de mi publicación. Con base en esa elección, tendría que revisar cuáles son las revistas que se apegan a esa temática. Posteriormente, revisar cuáles son los tópicos que evalúan, su rigor de publicación y los costos que esto puede también generar para decidir por qué revista pudiera irme para realizar una publicación. Es lo que tomaría yo en cuenta. Sin más, les agradezco su tiempo y seguimos en contacto.